Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la SMO. Sabemos que es un extraordinario congreso y muchas gracias por la invitación también al doctor Ricardo Luna. Bueno, el tema de hoy que me toca hablar con ustedes es la restricción alimentaria y conductas de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Y me imagino que muchos de ustedes estarán preguntándose qué tiene que ver esto con la obesidad, ¿no? Al fin y al cabo es un congreso de obesidad. Y yo lo que les quiero explicar hoy es todos los puntos que tenemos en común, sobre todo en las conductas de riesgo y para desarrollar estos trastornos. Les presento mi agenda. Vamos a tocar los siguientes temas. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cómo se desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cuáles son estos factores del riesgo de los que hablamos? ¿Cuál es la relación TCA y obesidad? Y las conclusiones. Entonces, comenzamos. Bueno, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son enfermedades que podemos reconocer por el patrón persistente de alteraciones en comportamientos de alimentación y sus pensamientos y emociones relacionadas, que pueden causar problemas de salud física, emocional y social. Estas son enfermedades mentales que son biológicamente influenciables. Los trastornos de la conducta alimentaria están asociados a una cantidad muy significativa de discapacidades físicas, psicológicas, que pueden ser inclusive mortales. Generan un fuerte desgaste en la familia y comunidad y sobre todo también en los servicios de salud. Y estos trastornos están asociados a malnutrición grave y aguda. Las personas pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria aún estando en un peso normal o incluso en obesidad. Las consecuencias médicas de estos trastornos pueden pasar desapercibidas incluso hasta para los más expertos. Entonces, algo que es muy importante que los profesionales de salud sepamos es que el peso de estos pacientes puede variar dependiendo del tipo de trastornos. A veces el estigma de estos trastornos es que el paciente sea casi esquelético, tenga muy bajo peso, pero la realidad es que no, es que los trastornos de la conducta alimentaria se presentan en bajo peso, peso normal y sobrepeso. Y esto hace que sea muy difícil también identificar para los profesionales de la salud, o más que identificar, sino pasar desapercibido, confundirse con otras enfermedades. ¿Cuáles son las causas de estos trastornos? Y ahí quisiera detenerme un poquito y explicarles más a fondo para poder entender estos factores de riesgo. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen que juntar muchos factores para poder desarrollar estos trastornos. Se sabe que hay factores genéticos, hay factores familiares que influyen, hay factores biológicos, como les había comentado en la diapositiva pasada, hay factores muy individuales y hay factores obviamente socioculturales. Se sabe que los trastornos de la conducta alimentaria son multideterminados. Existen factores culturales, individuales y familiares que contribuyen al desarrollo de estos problemas. Entonces, aquí me gustaría detenerme un poquito en explicarles paso a paso cómo es que se van juntando estos factores y desarrollan este trastorno. Se sabe que tenemos 3 factores primordiales en el desarrollo de estos trastornos. Tenemos los factores predisponentes, que se caracterizan a grandes rasgos y va a depender mucho de cada paciente, de herencia, rasgos de carácter o temperamento, baja autoestima, experiencias vividas, dificultad para resolver conflictos. Básicamente son los rasgos de carácter con los que el paciente nace, ¿sí? Aquí estarían los factores genéticos que les comentaba hace rato. Después vienen estos factores disparadores que se les dice. Y el primero que tenemos, y se los pongo en rojo, es la dieta no suficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente coma por debajo de su requerimiento calórico. También existen comentarios negativos acerca del peso y figura, trauma, dificultad en la transición de la madurez, pérdida afectiva, conflictos académicos. Entonces vamos juntando los factores predisponentes junto con los factores disparadores y después tenemos los factores perpetuadores, que son los que instauran estos trastornos. ¿Cuáles son esos? Influencias socioculturales, idealización de la delgadez, mentalidad de hacer dieta y búsqueda de la figura ideal.
También algunas veces, y va a depender de cada caso, alta expectativa de la presión social. Entonces, como pueden ver, les puse en rojo todos estos factores de riesgo que detonan, porque muchos de los factores que están en negro, con letras negras, pues no dependen mucho del paciente, ¿no? Es en el medio en donde estamos, pues una transición normal de su vida del paciente, pero sí estos que están en rojo influyen en la detonación de estos trastornos. Entonces, algo que ustedes deben de saber es que la restricción dietética, o sea, comer muy poco para mantener un peso óptimo, es el mecanismo central de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Se sabe que en el libro de DSM-5, donde están catalogados todas las enfermedades mentales, existe el capítulo propio de los trastornos de la conducta alimentaria, donde ahí catalogan a todos. Pero todos coinciden en que la restricción dietética, sin importar el diagnóstico, bulimia, anorexia, trastornos no específicos, es el mecanismo central, es el mecanismo que perpetúa estos trastornos. Aquí les quiero explicar un poquito esta gráfica, cómo es que estos trastornos se instauran, ¿no? Decíamos que en la edad de la niñez tenemos ciertos rasgos de carácter con los que nacen nuestros pacientes, pueden ser perfeccionismo, pueden ser obsesivos compulsivos, pueden ser con mucha ansiedad o esas personalidades muy ansiosas. Transitan hacia la adolescencia, llegan a la pubertad y hay cambios en el cerebro, ¿sí? Hay cambios hormonales, hay estrés y sobre todo hay factores culturales. ¿Qué es lo que hacen nuestros pacientes? Empiezan una dieta, empiezan una restricción dietética que los lleva a tener un bajo peso y después ese bajo peso o esa pérdida de peso hace cambios neurobiológicos en ellos. Y eso hace que estos pacientes estén más irritables, con más rasgos depresivos, mucho más obsesivos de lo que ya estaba o mucho más ansiosos de lo que ya estaba. Y este es el círculo en que nuestros pacientes pueden estar mucho tiempo. Si esto lo dejamos, esta tendencia sigue hacia la adultez, vamos a tener que del 30 al 50% de los pacientes se vuelven crónicos, pero si los tratamos en la adolescencia, el 50 al 70% tienen una tasa alta de recuperación. Y entonces, si se fijan, hablo mucho de la restricción dietética, ¿no? Y ahí es donde tenemos en común a lo mejor el tratamiento con la obesidad. Entonces, ¿qué sabemos de estos trastornos? Sabemos que la alimentación patológica crónica lleva cambios neurobiológicos que aumentan la negación, la rigidez, la depresión, la ansiedad y los rasgos de personalidad, y el individuo entra en este círculo vicioso que les acabo de explicar. El resultado es que muchos de estos individuos pierden el control y desarrollan una enfermedad mental seria, el cual algunos pueden llegar hasta morir, ¿no? Entonces, lo que puede empezar con una buena intención de una restricción dietética, si no hacemos una buena historia clínica y no entendemos estos factores de los cuales yo les he hablado, podemos desencadenar cosas que tal vez no queremos con nuestros pacientes, ¿sí? Y esta restricción dietética que hace cambios neurobiológicos, yo se los explico a mis pacientes. Imagínense un día o un tiempo de comida que por alguna razón no pudieron comer, ¿qué es lo que nos pasa, no? Empezamos a estar somnolientos, empezamos a estar de malas, empezamos a dolernos la cabeza, ¿no? Imagínense esto patológicamente, ¿sí? La restricción dietética afecta el cerebro, alimenta el atracón y la purga, ciclos característicos del trastorno por atracón y bulimia, y fomenta aún más la restricción en caso de la anorexia nerviosa. A veces incluso una restricción leve o sutil puede alterar el estado de ánimo, el pensamiento, los patrones de alimentación y los comportamientos, ¿sí? Entonces, un cerebro que no se alimenta adecuadamente, no importa la razón, pues tiene todos estos cambios. Entonces, ¿qué papel juega la alimentación como un factor de riesgo? Bueno, la alimentación se ve afectada por presión social, por alguna figura delgada, sobrevaloración de la extremada delgadez o simplemente por hacer cambios en nuestra dieta diaria, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Empezamos con una insatisfacción corporal, que esa insatisfacción corporal nos lleva a hacer cambios en nuestra dieta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se desarrolla
estos trastornos, porque estos cambios en la alimentación, esta restricción dietética, cómo nos llevan a tener estos factores, ¿no? Pues bueno, nosotros comemos, o los seres humanos comemos de tres maneras, por así decirlo, o sea, la alimentación se divide de tres maneras. Todos tenemos o nacemos con una alimentación normal. ¿Cuál es esa alimentación normal? La que come en intervalos de tiempos regulares y tiene hábitos regulares. Son esas personas que comen por señales internas, básicamente hambre y saciedad. El objetivo de comer es nutrirse, salud, energía y muchas de esas veces placer. Comer lo hace sentir muy bien. Mantiene peso normal de acuerdo a su genética. Ojo, no es un peso ideal según las estadísticas, es un peso normal de acuerdo a su genética y logran una estabilidad emocional. No emplean más del 15 al 20% que están despiertos en pensar en comida, hambre o peso. Y luego tenemos la alimentación disfuncional, que seguramente ustedes lo van a ver con muchos de sus pacientes. ¿Cuál es esa alimentación disfuncional? Son patrones caóticos e irregulares de alimentación, comen más o de menos, se saltan comidas, hacen dietas, restringen, hacen ejercicio con la idea de bajar de peso, no con la idea de salud, no distinguen hambre y saciedad. Su objetivo de comer es conservar cierta figura, aliviar el dolor, sentir placer, soledad o aburrimiento, y se sienten mal o culpables después de comer. Estas personas dedican del 50 al 80%, 50 al 80% de las personas mayores de 11 años que buscan bajar de peso. Entonces, si hacemos esta reflexión, pues a nuestro alrededor tenemos muchas personas que tienen esta alimentación disfuncional. Pero dentro de la alimentación disfuncional y el trastorno alimenticio hay una línea muy delgada, ¿no? Entonces, esta alimentación disfuncional que muchos pueden tener, más los factores de riesgo que yo les he explicado hace un momento, es el camino derecho a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, como pueden ver, desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria requiere de muchos factores, ¿no? Factores genéticos, biológicos, factores de personalidad que les había comentado, pero también una vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos saber esa vulnerabilidad? La verdad es que es muy poco probable, ¿no? Hasta que estos pacientes empiezan con esta restricción dietética. Y entonces a mí me gustaría que reflexionemos en este congreso, que para lo que la obesidad es un tratamiento, la restricción dietética para los trastornos de la conducta alimentaria es un factor de riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos quieren resolver la obesidad con una restricción dietética importante sin primero hacer una evaluación completa sobre nuestro paciente y evaluar perfectamente cuáles son estos factores de riesgo que tenemos, ¿no? Y entonces pensamos que todos los pacientes con obesidad son iguales. Sin embargo, como les había comentado, las personas que pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria pueden venir en cualquier peso. Entonces, aunque en la última década hemos aprendido mucho sobre la relación entre trastorno por atracón y obesidad, existen aspectos de esta relación que todavía no están completamente bien entendidos, ¿sí? Algunos estudios epidemiológicos sugieren que hay un número considerable de pacientes con atracones sin obesidad, que tienen las mismas características clínicas que los pacientes obesos con trastorno por atracón, pero generalmente no buscan ayuda. Y esto es lo que nos lleva a mucho debate y lo que a mí me gustaría que reflexionemos en este congreso, ¿no? Que muchos de nuestros pacientes pueden venir disfrazados con obesidad, pero si hacemos una buena historia clínica, están por desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria o ya lo tienen instaurado. ¿Sí? A mí me gustaría dejar de tarea para todos que debemos encaminar nuestros esfuerzos hacia la identificación y tratamiento temprano para la mejoría de estos pronósticos. Entonces, para terminar, me gustaría hacer un resumen de lo que hemos visto, los puntos más importantes que me gustaría que ustedes se llevaran, y es que tener una alimentación disfuncional es un factor de riesgo alto para desarrollar estos trastornos. El peso no es el único indicador clínico para saber si una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Los cambios en la alimentación, el ambiente, la insatisfacción corporal
juegan un papel determinante como factores de riesgo para desarrollar estos trastornos, ¿sí? No podemos diagnosticar a nadie por su peso o su aspecto físico, ¿sí? Y muchos de los pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria tienen un aspecto aparentemente normal. Entonces yo los invitaría a, si ustedes están viendo pacientes con obesidad, tratar de o fijarnos bien de no llevarlos a una alimentación disfuncional pensando en hacerles un bien, ¿no? Debemos de enfocarlos a una alimentación normal. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación nuevamente. Aquí les dejo mis datos en las redes sociales de Comenzar de Nuevo, donde pueden encontrar mucha más información. Y los invito a todos que sigan en este maravilloso congreso. Los veo en las sesiones de preguntas y respuestas. Muchas gracias.